Hola, mi nombre es Diana Rojas. Soy estudiante de la Universidad de Pamplona, del programa de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. A continuación les hablaré de un video, es una línea de tiempo, de la evolución de la retórica y la oratoria, desde Grecia hasta el Renacimiento. Bien, esta es una línea de tiempo en cuanto a la evolución de la retórica y oratoria desde Grecia hasta el Renacimiento. Bueno, la retórica nació en el año 450 a.C. Esta nació en la antigua Grecia, en la ciudad de Sicilia de Siracusa, cuando los habitantes estaban cansados de un gobierno tirano, el de Gelón y su hijo, Hierón, de que expropiaran sus tierras, para dárselas a las personas que les servían, a su ejército personal. En el año 485 a.C., la retórica en sí era la eficacia de la argumentación oral adecuada. En el siglo V a.C. se elaboró un sistema de comunicación para hablar ante la asamblea política, para unos mejores fines persuasivos. Aquí tenemos diferentes tipos de retóricas, que está la retórica sofista, la clásica y la filosófica. La retórica sofista y filosófica nacieron en el siglo IV y V. La sofista estaba desarrollada por grandes sofistas. Se trataba más que todo de algo centrado, que el orador era el centro del discurso. Era más que en el discurso, tenía que ser el centro de atención del auditorio. Era más que todo ceremonial, activa y cívica. En la filosófica se comienza con las críticas planteadas por Sócrates. ¿Sí? Esta reduce el papel jugado por el orador y se preocupaba más que todo por la validez del mensaje que se fuera a emitir. En la clásica, en el año 510 a.C., muchos griegos consideraban a Homero como el padre de la oratoria. Por ende, esto se volvió esencial para los ciudadanos. En sí, la oratoria es un género literario en prosa, y surge en Grecia por la necesidad de defender a cada ciudadano en el siglo V a.C., como venía diciendo, y sus diferentes postulados ante la asamblea, y así pretendía conseguir el respaldo de los votos y lógicamente es el arte de hablar bien, y se destacaba por ser de carácter práctico, se destaca aún por ser de carácter práctico. Aquí tenemos unos autores, que está Marco Fabio Quintiliano y está Cicerón. Cicerón venció la resistencia que la nobleza romana ponía al desempeño de las máximas magistraturas por alguien del pueblo llano. Recorrió todas las magistraturas. En Roma, más que todo, la oratoria griega influyó muchísimo en la época de la República. Pero la llegada del imperio hace inútil la práctica de la oratoria. Entonces esta se pasa más que todo a la
a las escuelas, a las academias de la declamación. También como autor tenemos a Marco Fabio Quintiliano, que pues al desaparecer la República y al emperador, a la persona que fuera a gobernar, al asumir los poderes, la oratoria pierde todo su sentido y la motivación última, y se convierte más que todo en simple retórica, en donde los discursos no se pueden contrastar con la realidad y se hacen cada vez más artificiales. Aquí podemos ver en la Edad Media, en el año 476 después de Cristo, se da la retórica sagrada. Esta es la llegada del cristianismo, en donde en esa época la iglesia era muy importante, era el centro de todo. ¿Sí? En cuanto al discurso, esto era muy ceremonial y se oraba la palabra de Dios. De aquí pues salen grandes oradores como lo son San Agustín y San Gregorio, que son pues mártires para la Iglesia Católica. Pero en el siglo XV y XVI llega el Renacimiento. Entonces en el Renacimiento la Iglesia pierde el poder. Más que todo la decadencia del mundo medieval. ¿Sí? Se debilita la Iglesia Católica. Entonces nace la protesta. Y salen muchas cosas como lo son el arte, la libre manera de expresar las cosas. Entonces ese es un momento muy muy importante de la historia. Muchas gracias.